Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Misael Sorne Mejía, pertenezco al Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial con la materia de Estadística Inferencial 1. Para la unidad 1, que sería el trabajo de recuperación, la segunda oportunidad, por así decirlo, con el docente ingeniero Juan Morales. En este apartado volveremos a tratar los puntos de eh, introducción a la estadística, resumen y gráficas de datos. Y pues el proyecto que presenté en primera instancia en la tarea 2, pero trataré de volver a presentarlo ahorita. Perdón por mi garganta. De nuevo vamos a explicar los ejercicios ya planteados. Una disculpa por no entregarlos a tiempo. No me encontraba en la ciudad de Tijuana, me encontraba fuera de la ciudad. Por motivos pues personales ya tenía trabajo listo para explicarlo y todo, pero pues llegué tarde y no alcancé a enviar. Igual vamos a empezar con el primer punto, que es introducción a la estadística. Bueno, sabemos que la estadística de primera instancia nos ayuda pues a evaluar datos, nos ayuda a llegar a soluciones concretas sin la necesidad de arriesgarnos innecesariamente, por así decirlo. En el trabajo la estadística es muy utilizada. Nos ayuda a adelantar procesos, a ver un poco más en el futuro, nos ayuda a ver en qué, pues a plantear rechazos, nos ayuda muchísimos factores en la industria, en cualquier otro lado, en las tiendas, mediante gráficas, que es lo que vamos a ver ahorita en Minitab. También vamos a ver pues el resumen y gráficas de datos. Pero ahorita vamos con la introducción a la estadística. Este es del libro de, si mal no me equivoco, aquí lo tengo. Los primeros ejercicios son del libro de estadística Mario Triola. Muy buen libro, estuve dándole una buena leída. Es un muy buen libro, sobre todo aquí en este punto. Bueno, en los ejercicios del 7 al 11 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy improbable; y C, posible y probable. Bueno, esto es algo que, por así decirlo, nosotros tenemos que analizar a mayor profundidad. Entonces vamos a analizarlo, los ejercicios que se muestran. Dice, Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Bueno, esta es una afirmación. Nosotros tenemos que decir si es posible o no es posible. Bueno, veamos el contexto que nos quiere decir. Es un partido de fútbol americano, si no me doy cuenta. Entonces, en un partido de fútbol americano se pueden predecir ciertos datos dependiendo del equipo. Si es un muy buen equipo, tiene excelentes jugadores, entonces ya sabemos por dónde va la cosa. Contra otro que no tiene buenos jugadores. Pero en este caso, vamos a ver, puede ser un clásico de un choque entre buenos jugadores de ambos equipos. Entonces yo puse la C, posible y probable. Porque, bueno, en el Super Bowl ya estamos hablando de un juego pesado, ¿verdad? Entonces es posible y probable que los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98 hayan anotado, porque es un juego, vaya, donde no está al 100% definido, donde todas las variables de datos están corriendo, zigzagueando de arriba para abajo. No hay una manera probable de aventajar y decir, oh, pues este equipo va a ganar porque este equipo es muy bueno, cuando es muy improbable y puede ser posible de que el otro equipo pueda ganar. Entonces es posible y es probable por ese simple hecho de que no, ¿cómo se dice la palabra? Es posible y probable porque pues en este caso es muy posible y probable, vaya. Entonces, no es algo que esté definido, esa es la palabra. No es algo que esté definido,
desde un inicio, no hay indicios que nos digan, no, pues este va a ganar. Entonces es posible y probable. El 11. Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Posible, pero muy, muy improbable. Puse posible porque en toda la historia de Estados Unidos, vaya, desde que los magistrados de la Suprema Corte también, pues pudo, desde que empezó hasta nuestro momento, hasta nuestra actualidad, eh, pudieron haber pasado por muchísimas personas. Y en un azar del destino, pudo haber caído que todos los magistrados eh, tuvieran, aún sin darse cuenta, la misma edad o cumplieran el misma fecha de cumpleaños. Entonces sería una casualidad, vaya, algo que en el transcurso de los años se pudo haber dado sin querer, pero pudo haber dado, pero muy improbable porque pudo haber pasado, pero tal vez no se dieron cuenta. Otra manera de que se fuera dado algo así, saliéndonos un poco más a lo mayor, o a que fuera un requisito en la Suprema Corte que todos fueran este la misma fecha de cumpleaños, pero pues no es un requisito, ¿verdad? Pero eso ya sería un caso más, eso ya sería algo como probable, porque estaría plasmado en un papel que dijera, no, pues este, aquí dice que deben de tener la misma fecha de cumpleaños, entonces no se puede acceder a nadie más. Por eso puse posible, pudo haber pasado en el transcurso de los años desde que se empezó hasta nuestra actualidad, o simplemente pudo, o no pudo haber pasado también, pero pudo haber pasado. Pero es muy improbable porque tal vez ni se dieron cuenta. El siguiente punto es el 1.3 y es tipos de datos. Ejercicios de la página 16 y 17, resolver ejercicios 5 y 13. Hay dos ejercicios a resolver. Dice, ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 según la Oficina de Datos de Censos de Estados Unidos. Este es un dato estadístico porque nos habla de una muestra. Aquí vemos que ya no por default nos da una muestra, nos dice que es un dato sacado a partir de pues aquí y de los individuos involucrados en el ingreso anual. O sea, estamos hablando ya de una muestra, pues, ya una parte fundamental de lo estadístico, según el libro de Mario de donde viene explicado este proceso. Por medio del hogar, de los individuos, también los involucrados en un dato estadístico, de el ingreso anual para hogar para los individuos graduados de bachillerato de 19.000 y nos da una cifra también, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Entonces se está haciendo un dato estadístico gracias a la muestra que está aquí dándonos, está involucrada. El 13, el ejercicio 13 dice, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lowe, New York Times. Son datos discretos porque yo elegí esta opción porque son datos discretos, vaya. Perdón. Son datos discretos porque se descubrió que en 2500, pues, debido a que hay 3.600 dispositivos para cruzar las calles y los peatones tienen que presionar, pues los peatones se dieron cuenta de este hecho y lo reportaron. Y debido a que un estudio se hizo, es un dato discreto de dichos dispositivos que no funcionan. Entonces lo convierte en un dato discreto por ende, porque de 3.250 dispositivos que hay,
Los 1500 no funcionan bien o ni siquiera funcionan. Entonces, eso lo convierte en un dato discreto, la cifra y el contraste que hay. El pensamiento crítico. Dice, en los ejercicios del 5 a 10 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que los caucásicos. Conclusión. En el, en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Mi conclusión alternativa, o sea, otra conclusión que puede optarse es la siguiente. En el condado de Orange, los grupos minoritarios son más propensos a la velocidad. Por defecto, estos son arrestados a diferencia de los caucásicos, ya que respetan las reglas de velocidad. Esta es mi conclusión sobre este tema. O sea, un pensamiento crítico que nació a partir de la conclusión dada, vaya, por el mismo que hizo el estudio o por otras personas que hicieron el estudio, una conclusión alternativa de un análisis un poco más profundo que se pudo haber hecho, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que estoy dando a entender es que los grupos minoritarios son más propensos a la velocidad y por defecto estos son arrestados a diferencia de los caucásicos, ya que respetan las reglas de velocidad un poco más. Los minoritarios, bueno, como aquí en México, ¿no? Ya andamos también límite de velocidad a todo lo que da. Y cuando nos arrestan o cuando nos multan, tendemos a enojarnos y preguntarnos por qué a otras personas no, o porque a nosotros, cuando nosotros mismos, pues no respetamos la límite de velocidad. Eso podría ser otro ejemplo a que se adapte a esto. Entonces, la diferencia de los caucásicos, ya que respetan más las reglas de velocidad. Y esto fue en Orange, en el condado de Orange, Estados Unidos. Entonces, esta es mi conclusión alternativa al tema. Dice, el siguiente punto, ay, perdón. Estos ejercicios van en base al análisis, ya yéndonos acá de donde me quedé. Ya yéndonos un poco más adentro, van al análisis crítico, donde nosotros podemos dar nuestro propio punto de vista, donde nosotros podemos hacer una crítica, vaya, de una conclusión, de un estudio ya dado de X razón. Son, vaya, es más que nada usar la mente. Como dice el la unidad de introducción a la estadística. Bueno, todos estos datos los podemos, que son básicos de una mente que trata de racionalizar lo mayor posible, de lo más básico de lo básico, que es dar nuestro punto de vista, nuestra propia impresión del tema o lo que pensamos de lo mismo, aún tal vez sin la necesidad de tener eh, pruebas de lo que estamos diciendo, sino simplemente nuestro punto de vista. Ahí encontré el otro. Dice 10. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet America Online, por sus siglas AO, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podremos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebra la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Aquí estamos hablando ya de un contraste sobre lo que cierto sector quiere y sobre lo que otro sector quiere, de diferentes formas de pensar. Entonces, unos dicen que quieren uno real, otros quieren uno artificial,
por diferentes factores, somos diferentes personas y cada persona es un mundo en su mente diferente. Entonces, basándonos en este dato, no podemos decir que, este, ¿por qué en sí, por qué prefieren más un árbol de Navidad real que eh, ¿cómo se puede decir? Que uno de, pues de plástico, vaya, o uno artificial? Porque no todos pensamos igual. Una persona dice, no, yo prefiero uno real porque se ve más bonito y las luces alumbran más. Otra persona puede decir, yo prefiero uno de plástico porque así ayudo al medio ambiente no cortando árboles y así lo puedo reutilizar el año que viene. Son diferentes formas de pensar. Entonces, mi respuesta fue esto. Sí, prefiero uno real. Porque el porcentaje que indica la preferencia del real a comparación del artificial, que es solo del 34%. Bueno, esta es una conclusión que yo opté por dar. Como ya expliqué, somos diferentes personas y tenemos muy arraigado muchas cosas, muchas creencias, tradiciones que queremos seguir cumpliendo a veces al pie de la letra. Entonces, un 34% es el que prefiere real en comparación de la artificial, que es del 34%. Esa es mi respuesta para este tema. Ahora, el punto 1,5 se llama recolección de datos muestrales. Dice, en los ejercicios del 5 al 12 determina si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Aquí me gustó este tema. Es de, pues más que nada, de analizar, de un análisis observacional. Vaya, vamos a observar datos. Entonces, vamos a definir qué clase de estudio o qué clase de datos muestrales corresponde. Entonces, tenemos diferentes formas de definir esto. Vamos a ir primero conforme a los ejercicios para definir claramente qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, vamos a ir a ver los casos que nos presentan, ¿no? Los ejercicios. Dice el 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto 370 niños infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Severity of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et al. Journal of American Medical Association, volumen 290, número 21. Mi respuesta aquí fue un experimento, porque, bueno, eso es un estudio para empezar. Un estudio ya comprobado, que salió a la luz a raíz de una hipótesis, de una teoría. Vaya, se tuvieron que seguir una serie de pasos para poder definir, para poder dar a la luz el estudio y la comprobación. ¿Cómo se hizo la comprobación? Bueno, sobre la eficacia, el estudio sobre la eficacia de la equinacia. Y la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Aquí nos dice el proceso. Se administró equinacia a 337 niños infectados. Ojo, aquí ya nos dice que se le aplicó la equinacia a los niños, a 337 niños. Entonces aquí ya estamos hablando del proceso de experimento. Aquí pasamos de la etapa de lo planteado, de la hipótesis, de la teoría, a otro paso ya un poco más delicado, que no se sabe cómo van a reaccionar los niños en primera instancia, si van a recibir bien las terapias y no, pero ya estamos hablando de que ya se le administró a los niños la equinacia a 337 niños infectados. En tanto, 370 niños infectados recibieron placebos. Entonces aquí ya nos está hablando de un experimento prácticamente, es un dato muestral.
Un dato muestral pues nos va a ayudar a definir un estudio como este caso, nos va a ayudar a darle pues punto final, vaya al estudio, a comprobarlo y a decir, esto es verdadero porque ya lo hicimos y funcionó con 337 niños. Se convierte en un experimento. 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Bueno, este es un muestreo sistemático o estudio observacional. ¿Por qué? Porque tenemos una... ¿Cómo lo explico? Bueno, se entrevistaba a cada quinto conductor, vaya. Había un margen de cuántos automóviles se les tenía o a cuántos conductores se les tenía que hacer y se debía seguir. Entonces, cada quinto conductor pasaban 5, o bueno, ahí está, uno, el primero, otros 5, uno. Entonces, eso lo convierte inmediatamente en un muestreo sistemático, o estudio observacional. No se enfocaron en todos, sino que a raíz de unos cuantos pudieron, pudieron sacar conclusiones un poco más acertadas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, ellos estaban utilizando cada cierta cantidad de conductores, cada cierta cantidad de datos, por así decirlo. Entonces, en base a eso, eh, se basaban para el arresto de un exalumno. El exalumno, perdón, muestreo sistemático lo convierte. Entonces, ya para entrar al siguiente punto, me gustaría concluir en este tema con lo que ya hablé hace un momento. Bueno, todos estos ejercicios son más que nada para ejercitar la mente. Nada, podemos ver que no hay en sí datos que nosotros debamos aplicar a alguna gráfica directamente o datos que nosotros debamos multiplicar directamente, sino que más que nada analizar eh, los datos, ¿verdad? Y analizar la situación en la que se desarrollan y clasificarlas correspondientemente a lo que corresponden, vaya. Entonces, cada uno de esos son ejercicios para el desarrollo de la mente, para el desarrollo del pensamiento crítico, para para nuestros propios puntos de vista, son muy importantes aún en la industria. Esto es la base de la probabilidad y la estadística, saber usar la mente y eh, saber, saber analizar los datos de manera coherente. Entonces, para dar el siguiente paso, primero tengo que terminar de explicar esto. Esto es lo que nos dejó más que nada la base de los antiguos que se encargaban de hacer estudios matemáticos, sacar datos hasta nuestra fecha. Entonces, es una parte muy importante, aunque parezca pequeña, es la base de todo. Entonces, esto es lo que yo he aprendido desde probabilidad estadística hasta ahorita en estadística inferencial 1. Si uno no sabe lo que está haciendo, si uno no analiza lo que está haciendo, es una pérdida de tiempo entonces. Y por ende, ahí queda. Entonces, para pasar al siguiente capítulo, capítulo 2, que es resumen y gráficas de datos, bueno, aquí yo quiero pedir una pequeña disculpa. No sé si escuchan mi computadora, cómo se esfuerza mucho pues incluso de grabar un video. Ahorita incluso se está trabando mucho, tengo problemas con la computadora. Entonces, si yo abro otro programa, como por ejemplo, no sé, un programa pesado como lo es Militab o incluso otro pequeño como cualquier otro, se me puede poner la pantalla azul y me marca margen de error y se apaga y ya me pasó una vez con el trabajo anterior, con otro trabajo de otra materia. Entonces no voy a poder abrir los archivos ahorita
pero ya tengo los archivos sobre lo que se va a hablar. Incluso me voy a ir a aquí, aquí los tengo, entonces aquí los tengo guardados. Gráfica de pulso de mujeres, que es una gráfica, un histograma más que nada. Entonces, me apena mucho, ¿verdad? Pero ya los tengo aquí, gráfica de puntos, de ojiva. Tengo todo ya listo, nomás que no lo puedo abrir. De hecho, ahorita se está forzando mucho mi computadora para, pues para formar esto, para poder grabar. Entonces, ya de por sí es un poco tardado con esto, pero lo que voy a hacer es explicarlo más a detalle con lo que tengo aquí, trabajar con lo que tengo. Entonces, voy a hacer lo posible por dejarlo lo más entendido, lo mejor trabajado, lo mejor explicado, porque espero ya para la siguiente semana tener la lista. Bueno, vamos a ello. Capítulo 2. Resumen y gráfica de datos. Página 433 al 80. Pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. El primer ejercicio es 7. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres. Según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Bueno, la gráfica no hace una comparación imparcial de los datos. No la hace, ya que cumple con las cifras escritas según la descripción. Entonces, la gráfica que tenemos aquí de ingreso anual o la imagen sí no cumple con una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Bueno, ya que cumple con las cifras descritas según la descripción. No hay ni una mayoría ni una minoría, está haciéndose referencia a lo que está diciendo en base a los datos, no hay una alteración de la misma. Entonces, está haciendo una comparación parcial, tomando en cuenta los dos géneros, no una comparación imparcial. Una comparación imparcial sería dar preferencias, por así decirlo. Entonces, una comparación parcial, pues ya sería algo no equitativo, pero sí respetando los datos ya obtenidos. Por ejemplo, en un año tales ingresos fueron 37.197 para las mujeres, o sea, dólares para las mujeres. Está respetando el dato ya obtenido, o sea, es un dato real. Que se está, ¿cómo explico? Que ya está dado, pues. Y otro de 53.059 para los hombres, según estudios de censo de Estados Unidos. Entonces, vemos aquí las gráficas y vemos que se está respetando. Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Bueno, en este caso no es necesario porque se está cumpliendo un margen correcto. Entonces, continuamos. Acá hay más escritura. Dice: escriba 9. Distancias de frenado. La siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles, medidas en las mismas condiciones. Describe en qué aspectos esta gráfica podría ser engañosa. ¿En qué cantidad la distancia de frenado del Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80? Dibuje la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva. Bueno, en este caso no hay gráfica. No sé qué pasó. A ver, no mencionaba una gráfica donde podemos hacer la comparación. No se quedó aquí. Bueno, en sí no es necesario hacer una gráfica. Dice, capítulo 2, resumen el mismo. Distribución de frecuencias. Aquí vamos a ver de la distribución de frecuencias. Ay, mi máquina se está forzando. Espero alcanzar la hora. Dice, una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o en varias clases. O clases. Ahorita vamos a ver las clases. A listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Ejemplo, pulso de mujeres.
Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2,1 y siga el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencias de la tabla 2,2. Incluya 7 clases. Los puntos medios de las clases, las marcas de clase de la tabla son 64.65, 74.5, 84.5, 94. Estos son nuestras 7 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas clases en la gráfica nos van a ayudar a reducir el número de clases. O sea, en la gráfica las barras son nuestras clases. Entonces, gracias a partir de estos puntos medios, nosotros podemos construir o acotar y acortar una gráfica que por default a nosotros incluir todos estos datos en un histograma precisamente de los pulsos de mujeres o el de los hombres, nos arroja por ende no una gráfica con 7 barras o 7 clases, nos arroja una tabla de 14 clases. Veamos por qué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tomando en cuenta estos datos. Entonces, si yo agarro y le resto la cantidad de estos, me va a dar por ende como resultado estos que son los puntos medios. Entonces nos va a arrojar o nos va a acotar nuestra gráfica de barras, y por ende vamos a obtener una clase menor, que es esta, al modificar las barras. Me gustaría enseñarle cómo se hace realmente, pero no puedo abrir mi tab ahorita en este caso. Me siento penado. Pero esto se hace la modificación dándole clic a las barras y abriendo la tabla donde se modifican los datos de las mismas. Al principio nos aparecen 14 barritas. Entonces estas barras son cruciales para la resolución de estos casos y acotamiento también. Es para no tener tantos datos innecesarios que podrían reducirse a una menor cantidad. Entonces también tenemos la misma de los hombres. Igual utiliza las mismas clases. Este es el ejemplo y ese es el ejercicio. Creo que aquí lo tengo. Frecuencia de pulso de mujeres. Aquí está ya acotado y es más grande. Ya tomando en cuenta las acotaciones, si se dan cuenta, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 son en sí estas clases ya acotadas. A una primera instancia, en las barritas aparecen estos datos: 60, 69, 70, 79, y son 14 datos que se extienden, y ya a partir de esos puntos medios pues se obtiene estos datos. Ahora, el ejemplo, pulso de los hombres. Para construirlo es lo mismo. Veamos, miren, aquí está lo que yo les explicaba. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases que nos pide. Ya acotados, igual en un principio nos va a salir la misma cantidad y nosotros tenemos que incluir 10 clases. Y ahora aquí, voy a leer el ejercicio. Dice: pulso de hombres. Utiliza los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluyas 10 clases. Bueno, en este caso no nos dan las clases ya por default, porque nosotros las tenemos que calcular a partir de estos datos ya obtenidos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en Minitab pues es seguir el mismo ejemplo en una gráfica de un histograma, perdón. Se hace todo este movimiento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es modificar los datos de una primera instancia hasta que nos dé las 10 clases, incluir los valores que nos hayan dado a partir de los datos ya obtenidos. Claro, nos va a dar 10 clases. Dice: ejemplo, radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en millibecquerels que hay en una muestra aleatoria.
simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base de datos en Unexpected Rise in Strontium 19 in USA Deciduous Teeth in 1990, los 90 de Mangano Science of Tutorial Environment. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí ya la tenemos con 8 clases, o sea que de 10 no es necesario que volvamos a empezar de cero. A partir de esta misma se puede modificar. Volvemos a hacer la modificación y obtenemos las 8 clases. Histogramas. Aquí viene la historia de los histogramas. Un histograma es una gráfica de barras, como ya lo vimos aquí arriba, de la misma anchura dibujadas una junto a la otra. O sea que no hay... la misma anchura representa algo importante. Entonces, dibujadas una junto a la otra, no hay espacios como una gráfica convencional. Se espacian entre sí. La escala horizontal representa clases de valores. Estas las clases de valores de datos cuantitativos. En tanto, la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencias. Entonces, como ya vimos, estos son datos cuantitativos. Dependen de... Se pueden acotar o pueden crecer. Se pueden cuantificar. Vaya, y acotar también. Debido a los datos mismos, para obtener un histograma menor, sin datos innecesarios, dependiendo de las clases, claro, que necesitemos. Ejemplo, los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, their National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años. EST es estructura en pulgadas. PE es peso en libras. SIN es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia del pulso de latidos en latidos por minuto. SIST es presión sanguínea sistólica en miligramos. Días es presión sanguínea diastólica en milímetros. Col es colesterol en miligramos. IMC es índice de masa corporal. Mus es longitud del muslo en centímetros. Codo en anchura del codo en centímetros. Muy es anchura de la muñeca en centímetros. Y brazo es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, pesos, libras, pulsos y IMC es índice de masa corporal. Todos estos datos son los que vamos a utilizar para la resolución de nuestra gráfica. Entonces, aquí vemos de nuestro histograma de cada uno, que le compete a cada uno, claro, a cada uno de los a cada uno de los participantes, vamos a ponerle así, de los participantes o de los datos que intervienen en nuestra gráfica. Por ejemplo, la edad, informe de resumen de la edad. Cuando vamos a la edad, aquí la edad compete a de 58, son totalidad de muchos valores, pero en sí compete todos estos datos. De aquí hasta abajo compete a la edad, y así sucesivamente hasta nuestros 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 participantes. La edad nos arroja datos de datos básicos, como por así decirlo, prueba de la normalidad de Anderson-Darling al cuadrado de 77, valor del P, de P percentil 0.041, la media, desviación estándar, varianza, asimetría. Bueno, estos son datos. Y número de datos, que son 40. Perdón. Nos da datos básicos, como la media, como la desviación estándar, varianza. Bueno, en este caso ya lo hemos visto en ejercicios anteriores o en tareas posteriores.
sobre cómo trabajar con estos datos. Vemos el caso de la unidad anterior, de la unidad anterior de la anterior, trabajamos estos datos. Nuestro número de datos es de 40, aplicable para todas las demás, para los demás, para las demás variables. Nos da un valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, creo que el segundo cuartil era el que correspondía a la media. Entonces nuestra gráfica o nuestro histograma también nos arroja otros, que es la gráfica de normalidad, creo. Y aquí vienen todas las demás gráficas. Todas las demás gráficas eh, te arrojan los mismos datos básicos que sirvieron para definir estas clases, que sirvieron para definir también las se atraba mucho, sirvieron para definir también la resolución de también se me olvidaba la campana que se forma a partir de los puntos dados. Esta campana va acorde a lo que a nuestra gráfica de barras. Esta campana también es importante porque define el paso de los datos. Podría decirse que es un tipo de campana de Gauss, pero no. Simplemente delimita el paso de los datos, vaya. Ejercicio. Realizar los histogramas del CINT en circunferencia de la cintura a los otros histogramas correspondientes, vaya. Bueno, vemos una variación de datos. Vemos que estos informes son importantes. Vaya, ya hablando de su resolución, me gustaría abrirlos en Minitab, pero si lo hago se me va a apagar la computadora. Entonces voy a abstenerme de ello. Informe del codo, vemos que también tiene la misma campana de Gauss. Los intervalos de confianza son el 95%, no hay ningún dato que sea el 100% bueno. Entonces iremos al siguiente punto, que es la gráfica de polígono de frecuencias y frecuencias relativas. La gráfica de frecuencias y frecuencias relativas, bueno, ya sabemos que es un valor relativo, que es algo que no está estático, no es un valor fijo predefinido, sino que siempre está variando. Es un valor que en un momento puede ser un 1 y en otro puede ser un 2, en otro puede ser un 4 y así sucesivamente. No se mantiene en digamos un 3 y sigue siendo 3 a lo largo del uso. Incluso la gráfica de frecuencia nos lo muestra así. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con esos datos. Bueno, esta es la tabla de los pulsos por minuto. Aquí ya hablamos de otra cosa. Los pulsos no son definidos, no llevan un margen específico de seguimiento. Lo que tienen los pulsos es que trabajan en base a nuestra respiración. Entonces si nos agitamos, obviamente nuestros pulsos van a aumentar. Si corremos, nuestro corazón va a estar bombeando. Esto hace que la cantidad de pulsos por tiempo, o sea, el tiempo en el que se miden, digamos, podemos contar 1, 2, 3, 4 y cada segundo hay un pulso, cada 4 segundos hay un pulso, hay un 2 o en un margen que nosotros definamos como de un minuto, puede haber digamos 40 pulsos, vaya, 40 pulsos en un margen de, de un minuto. Sí, de un minuto. 40 pulsos. Entonces, si nosotros nos agitamos o corremos por una pista un buen rato y volvemos a hacer el mismo procedimiento, podríamos obtener doblar la cantidad o incluso triplicarla porque nuestro corazón está agitado. Nuestro pulso pende de nuestra agitación. Entonces, se ve afectado nuestros datos. Eso nos indica que es una frecuencia relativa. Perdón, perdón. Volvemos al punto de aquí.
ya no tenemos gráfica de barras. Esto ya nos indica que el comportamiento ya por ende de nuestra de nuestra de nuestras clases es diferente, es un comportamiento diferente. Vamos a explicarlo desde este punto. Vamos a omitir la elaboración y vamos a trabajar sobre la descripción de los mismos. Vemos primero que las marcas de clase se ven afectadas. En la gráfica de datos no ocurría este dato. Si bien decía que se mantiene la misma anchura, hay una determinada cantidad, una distribución equitativa en el caso de las marcas de clase, en la versión vertical. Aquí discrepa mucho porque depende tanto de la frecuencia como de la marca de clase. La versión vertical y la horizontal depende mucho. Si vemos, tenemos un dato que es enorme, vaya, tiene un espacio enorme entre uno y otro. Aquí igual, pero no se ve afectada la anchura de la marca de clase porque, porque interviene también la frecuencia. Esto hace, como ya lo explicaba, que sea codependiente de la porcentaje de frecuencia. Digamos, como ya lo expliqué, en un margen de un minuto pueden ocurrir muchas cosas en los pulsos. Puedes obtener que 40 pulsos en un margen en un minuto, pero si corres vas a obtener más, entonces se va a ver afectado de manera de una manera notable el cambio. Entonces la construcción es básicamente casi lo mismo, solo con la única diferencia pues de que cambia nuestra gráfica en sí. Los puntos, ya estamos trabajando en puntos y el comportamiento es diferente. Se puede notar porque el punto indica en qué momento se presentó la situación o el pulso y podemos definir que en qué situación también ocurrió. Bueno, continuando con el siguiente ejercicio, también nos damos cuenta de que aquí hay un acotamiento de marcas de clase obtenido a partir de los mismos datos que tenemos aquí. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y aquí tenemos 2, 4, 6, 7. Entonces nos damos una idea de que también se aplicó el mismo procedimiento que en la gráfica de barras, en esta gráfica de frecuencias. Es lo mismo, solo que el comportamiento es diferente. Entonces vamos a ver la siguiente tabla. Este ya es el ejercicio que obtuvimos, perdón. Igual, acotamiento. No es necesario explicar el problema. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir polígonos de frecuencia con estos datos. Crear la tabla y realizar gráfica. Bueno, a partir de estos datos se adjuntan en Minitab como siempre en una hoja. No entra a construir la gráfica de frecuencia. La misma manera que se entra casi a la de histograma. La abre, arroja estos datos. Perdón, marca estos datos. Inmediatamente lo que Minitab hace es acotar los datos en un margen en una frecuencia o en un margen por su número de frecuencia, vaya, por su frecuencia, su presente de frecuencia, cuántos datos hay entre el 50 y el 59, la frecuencia es de 6. ¿Cuántos datos hay de 60 a 69? O se presentan, son 17. Dependen de esto. Entonces, al construir y arrojar estos datos, rápidamente Minitab nos acota a esto y nos arroja por ende la cantidad de marcas de clase en total, las que ha dado Minitab. 50, 59, 1, 2, 4, 6, 8, 10. Esas son marcas de clase inicial. Pero nosotros en base podemos modificar para obtener una margen menor. Obtener la mitad de todos esos datos, trabajar con la mitad, o incluso un poco más, un poco menos, dependiendo que tanto queramos analizar. Y aquí obtenemos, trabajar con la mitad es lo estándar. Entonces, es muy raro que trabajemos un poco más en caso de que se le pida en laboral. Eh, digamos 2, 4 y 5, que es la mitad, 2, 4, 6, 10. Vemos el comportamiento de la gráfica. Aquí ya es un poco más notable porque son menos datos y podemos notar la separación que hay entre ellos, incluso la marca de clase se ensanchó un poco más, por ende, porque acotamos datos o eliminamos datos que probablemente no nos puedan servir para esta operación.
y se nota más lo abismal de las separaciones. Claro, correspondiente, tomando en cuenta ambos, vamos a llamarlo ejes, tomando en cuenta ambos ejes, es como trabajar en un plano cartesiano. Te vas, digamos, dos pasos a, te vas 2 pasos a X y otros 6 a Y. Entonces es como trabajar de esta manera. Penden o necesitan de ambos para trabajar en este espacio. Me doy a entender, se necesitan. Si nada más trabajáramos en este apartado, diríamos camina 6 pasos a X y 0 a Y. Entonces se quedaría todo, se quedaría aquí abajo. En caso de que no trabajemos acá. En este caso trabajamos en todo el plano. Y se comporta de una manera diferente. Gráficas estadísticas de polígono de frecuencias relativas. Perdón, me da la garganta. La siguiente tabla representa los puntos de mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Vamos a ver la gráfica del polígono de frecuencia. Este es el ejercicio, me parece. Ah, perdón, este es el ejemplo, este es el ejercicio. Sí, es el ejercicio. Frecuencias relativas. Ese es el ejemplo, perdón. Bueno, ya lo expliqué. Aquí tenemos 4, 6, 7. Bueno, son 14 datos, por ende, estamos trabajando con la mitad. Realmente, ¿qué cabe resaltar? Cabe resaltar muchas cosas. Esto lo podemos utilizar y aplicar en la industria para ver el comportamiento de nuestro proceso en cuestión de tiempos y sobre en cuestión de producción. Se puede hacer un contraste. De hecho, creo que esto yo lo apliqué en el proyecto, esto lo apliqué en el proyecto, en el trabajo. Entonces, porque es una manera fácil de detectar cuando hay altibajos también, en que se perdió el tiempo, en puntos muertos, en X razones. Entonces también hay otro polígono de frecuencias aquí. A ver, mi computadora se trabó. Vamos para arriba. ¿A dónde me quedé? Aquí está. Aquí hay otro igual de la misma, perteneciente a la misma. Vamos a la gráfica de ojiva. Vamos a la gráfica de ojiva. La siguiente tabla representa los puntos de mujeres. Construir una gráfica de ojiva con esto.